Mi nombre es Julián David Escoralba, soy estudiante de la Universidad Compensar, Ingeniería de Sistemas. Estoy desde la materia de Gestión y Calidad de la Información. Esta es la actividad de la unidad 3, el cual vamos a ver un trabajo de todo el concepto de datos. Entonces, pues acá está el contenido y pues vamos a explicar primero que todo qué es el concepto de estructura y dimensión de datos, ¿sí? Entonces, el concepto de tal dentro de una empresa se refiere a los hechos, eventos, transacciones que se han sido registrados, y pues esto también es como un estilo de caja negra donde tiene su entrada, que es la entrada de los datos, su procesamiento y al final su información. Todo eso es lo que se produce como tal la información. Entonces, esto es muy valioso pues para las empresas, ya que pues en sí con estos datos pueden tomar acciones, decisiones en diferentes aspectos y procesos dentro de la empresa. Entonces, todo esto es un conjunto de, como ya lo decía, procesos, operaciones y técnicas que mantienen la información de las empresas de una forma completa y pues más precisa, consistente, actualizada, porque pues son datos, deben estar actualizados, única y pues sobre todo pues válida para cualquier análisis en su estudio. Entonces, pues aquí yo puse lo que era como tal la estructura, cómo nos íbamos a ir, como la forma. Entonces, pues los datos, que en este caso los datos son los elementos pues primarios, los cuales son los valores que por sí solos no dicen nada, ¿no? Entonces, pues un ejemplo es un nombre, una cifra, un teléfono, una fecha como tal. Entonces, ese es el dato como tal. Ya viene lo que es la información, que son los datos procesados y son útiles para tomar decisiones. Entonces, ya después de los datos como tal, pues llega ahí la información. Entonces, ahí son ejemplos como facturación de un periodo, números de cliente, gastos por diferentes conceptos y todo el tema. Luego de esto viene un conocimiento, que pues es mezclar la información con la experiencia junto a las conclusiones obtenidas entre los dos. Entonces aquí pues sería predicciones de venta, curva de gastos, comparativos de ingresos en periodos pasados y todo el tema. Ahí viene ya como tal la acción, que pues es la forma de decisiones apoyada en la información y conocimiento de como tal. Entonces ese es el este. Allá vendríamos a mirar también lo que es la estructura de los datos, ¿no? Que no, pues es una colección de valores que pues existe entre ellos, pues esto se refiere a que los datos estén más organizados y que se puedan como administrar dentro de una organización. Entonces, ¿para qué? Pues para ya en sí ser almacenados, ingresados o modificados, ¿sí? Entonces, ya como tal los datos pues son útiles porque siempre manipularemos datos y si estos están organizados, pues será mucho más fácil, ¿no? En todo caso, pues ahí vendría lo que son las dimensiones de datos dentro de las organizaciones, que pues son pasos pues para mejorar la calidad de los datos como tal y pues ser capaces de identificarlos y separarlos por defectos y según su dato como tal, ¿no? Hay varias técnicas y cuales son aplicadas en para su procesamiento y manipulación de la información. Entonces, pues aquí yo escribí lo que era la completud, que pues son los datos que no están, son irregulares, pero cuando se vuelven necesarios para el proceso del negocio, estos no se vuelven críticos, ¿sí? Entonces ahí luego eso sigue la conformidad, que son los datos que están en los campos de las tablas, deben estar en un formato como estándar o legible, ¿no? Que se entienda. Sigue lo que es la consistencia, perdón. Al realizar el cruce, pues de toda la información con los registros, se debe evitar la información contradictoria, ¿no? Como tal. Entonces aquí ya sigue la precisión o exactitud. Pues como su nombre lo indica, son los datos que no son precisos y estos no pueden ser utilizados. Pues comparan fuentes de referencia
Entonces, por eso tienen que ser con precisión y exactitud los datos. Luego siguen los de duplicación. Entonces, este es muy importante. Sabe si se tiene la misma información en formatos iguales o similares dentro pues, de una tabla o donde se tengan almacenados como tal los datos. Luego de esto viene la integridad. Pues saber si toda la información relevante de un registro está presente de forma que se pueda utilizarla, ¿no? Entonces, pues, todo estos fueron como las dimensiones de los datos dentro de las organizaciones. Son muy importantes, pues, para tener como más organizado los datos y así ya, pues, tener la información y, pues, todo el proceso para tener la formación como tal. Entonces ya en un segundo punto, pues vamos a hablar de métodos de dimensión, de estimación de la dimensión de los datos, ¿sí? Para las organizaciones, pues es muy importante tener métodos, pues para estimar la dimensionalidad de los datos como tal. Entonces pues existen actividades de referencias a planificación, pues a mediano o largo, esto lo hace pues cada empresa a su conveniencia. ¿Con qué fin? Con el fin de identificar lo que la organización quiere conseguir y de qué manera podemos tomar acción para pues su consecución, ¿no? O sea, si están los datos y se necesita un análisis, pues se saca el análisis y saca una conclusión y un plan de pronto de mejora o no. Entonces ahí hay varios procesos. Están los procesos estratégicos, procesos de revisión de sistemas de gestión, procesos de almacenamiento de políticas, procesos de establecimiento de objetivos, proceso de medición. Pues también es importante los métodos de estimación de la dimensionalidad de los datos, el cual de estos es. Entonces, el método de filtrado, que pues se caracteriza por utilizar el criterio pues, para seleccionar las variables que es independiente del algoritmo con el que se ajusta el modelo. Entonces, más adelante vamos a ver algunos también modelos como de algoritmo y eso. Entonces, métodos envolvente. Esto se caracteriza en seleccionar un subconjunto de variables que obtenga el mejor ajuste posible en algoritmos determinados. Se utilizan, pues, los algoritmos que sean como la base, sean robustos, pues, para lo mismo. Y método de extracción. Esto se caracteriza en transformar el conjunto, variables iniciales de un conjunto menor de dimensión, que sean capaces de tener la mayor información. Entonces esto también se puede como asimilar a la ETL, más o menos también, es algo similar como los métodos y todo. Acá pusimos una tablita pues donde dice pues, las técnicas de reducción de dimensionalidad, selección de características, dependiendo de filtro de baja de varianza, filtro de alta de correlación, bosques aleatorios, eliminación de características hacia atrás, construcción de características secuenciales hacia adelante. En este lado pues tenemos la reducción de dimensionalidad, lo que es lineales y no lineales. Que son pues los lineales son el análisis factorial, análisis de componentes principales y el análisis discriminal lineal. Estos son importantes en las empresas también, todo este plan. No lineal serían las escalas multidimensional, mapeo de características isométricas, incrustación localmente lineal, mapas de Heisen, incrustación espectral, incrustación de vecinos estocásticos distribuidos en el T. Entonces, así como tal, los métodos de estimación de la dimensionalidad de los datos. A continuación, vamos a ver por qué la importancia en estos procesos de reducción de la dimensión de los datos en las empresas. Entonces, esto sí es importante. Es muy importante que las empresas utilizan para poder reducir el número de variables aleatorias del conjunto de datos, pues mediante la obtención de un conjunto de variables principales. Reduce las dimensiones de las características, pues esto implica una reducción en el espacio requerido pues, para almacenar todo el conjunto de datos, ¿no? Esto también influye en el tiempo de entrenamiento de modelo, que pues sea menor a las dimensiones reducidas, ¿no? Además, pues facilita la visualización como tal de los datos, pues para mayor inteligencia como a la hora de entenderlos, ¿no? Entonces,
Todo esto pues también esto al conocimiento pues personal, pues para realizarlas ya que pueden eliminar pues hay que tener cuidado también en este tema pues eliminar más datos de los debidos o generar un modelo erróneo, ¿no? Entonces pues para reducir la dimensión del conjunto de datos de formación restablecido y mantenimiento de la intacta de la información relevante. Entonces, hay otro que es reducir el tiempo, el coste de la formación. Entonces, son aspectos importantes dentro de las dimensiones de los datos dentro de las empresas. Estructurar formas de visualización efectivas. Entonces, ahora seguimos con lo que es el tema de pues, los algoritmos locales de reducción de dimensiones de los datos dentro de las empresas. Pues aquí hay una hay varias, pero una de las cuales utilizan principalmente es el PCA, que pues es algoritmo de componentes principales. Hay otro que es el LLE, que es algoritmo de incrustación lineal local. En todo caso, pues aquí vamos a hablar de el PCA, que es un método de mapeo basado en diferentes conjuntos de datos a sus espacios derivados del espacio original de menor dimensión, que pues permite hacer una descripción de los datos pues a un menor costo, ¿no? Pues el objetivo de las empresas es proyectar en la dirección del mayor cambio en los datos y así minimizar los errores de reconstrucción. Por todo esto, pues hay dos teorías de varianza máxima y de error mínimo. Entonces, pues a continuación vamos a ver cómo es el flujo del algoritmo como tal. Entonces, pues tenemos una entrada de algoritmo de conjunto de datos, calcula pues la medida del conjunto de datos, entonces aquí por X por columna, luego que X nuevo es igual a X menos X nuevo. Entonces, después sigue resuelva la matriz de covarianza de la matriz X nuevo y regístrelo como una COP. Calcular los valores propios y los vectores propios correspondientes de la matriz de covarianza. COP. Entonces, después de esto, ordene los valores propios de mayor a menor y seleccione el cual es el más grande de ellos y luego de esos vectores propios, pues hay que correspondientes como vectores de columna para formar la matriz de vectores propios. Luego calcula la X9W, es decir, proyectar el conjunto de datos en el vector de características seleccionado de métodos que obtengan el conjunto de datos, dimensiones y redundancias. Entonces aquí pues pusimos un cuadrito del cual es espérame, pues vienen los datos, la extracción, selección de características, viene el refinamiento del algoritmo de agrupación, validación de agrupación, interpretación de resultados, tuneo de algoritmos de agrupación. Todo esto también es ida y vuelta, entonces cualquiera de los dos lados se puede tratar. Perfecto. Entonces aquí seguimos con métodos globales de reducción de dimensionalidad de los datos. En la dimensionalidad de los datos existen diferentes métodos globales que son los más utilizados en las organizaciones pues, para tener mayor rendimiento y pues eficacia. En una de ellas está el KPCA, que es el kernel algoritmo de componentes principales. Ese es el método que pues las empresas utilizan para calcular la matriz de covarianza después del mapeo de la función del núcleo. Está el LDA en análisis discriminante lineal. Es un método que las empresas pues utilizan para minimizar la diferencia entre clases, minimizar la diferencia dentro de las clases y con esto facilitar la separación de muestras de diferentes clases para tareas como la clasificación. Está otro método que es el MDS, escalamiento multidimensional. Es un método que las empresas pues utilizan para expresar la percepción y preferencia del objetivo de investigación a través de gráficos eh, para, para tal. Está en este pues calculan la distancia entre dos puntos y pues los muestra y todo gráficamente. Hay otro que pues es el ISOMAP, que es el algoritmo de mapeo métrico. Está el que ya habíamos hablado anteriormente, que es el LLE, algoritmo de incrustación lineal local. Entonces vamos por el siguiente punto, que es la importancia de la correlación de las dimensiones dentro del análisis de datos.
Pues en las organizaciones la correlación de las dimensiones es importante ya que pues se enfoca estadísticamente en cuál se determina la relación entre las variables cuantitativas y cualitativas. Esto pues para determinar si se calcula bien el coeficiente a correlación. Hay unos estos de que son de Pearson, Spearman y Kendall. Pues son metodologías de cual pues están ahí también presentes. Estos sí son correlaciones bivariadas, ¿no? Pues las empresas son las correlaciones o las medidas de distancia o de similaridad pues de intervalos o binarios. Todo esto es importante pues para que las empresas tienen una correcta gestión y puedan generar mayores ingresos, pues asimismo reducen costos y pues también proyectan menos riesgos como tal. Entonces, pues ahí también están dos análisis del cual tiene la correlación, que es la positiva y la negativa. Entonces, la positiva es cuando, debido a un aumento de cualquiera de las variables, la otra variable tiende a comenzar a aumentar, asegurando una correlación positiva entre ellas. Está el análisis de correlación negativa, que esto es el aumento de cualquiera de las variables, la otra variable comienza a disminuir asegurando una correlación negativa entre ellas. Entonces, por eso es tan importante también manejarlas en las empresas, ya que pues también generan todo lo que este tema de gestión, generan mayor ingreso, reducen costos y todo el tema. Entonces vamos para la parte de importancia de la calidad de los datos dentro de las organizaciones. La calidad de los datos en las empresas es un factor muy importante para la continuidad en el largo plazo. Pues esto conlleva ¿qué? A una innovación, al desarrollo, a la transformación de las empresas como tal, con el fin de, pues, de asegurar la competitividad de las empresas por fuera ya como tal. La calidad de los datos no depende pues solamente de las características de los datos, sino también en el entorno en el que se utilizan los datos, pues incluyendo procesos y colaboradores. Pues acá tenemos tres ítems en que la calidad genera productos y servicios mejorados, disminuye costos, permite aumentar la rentabilidad financiera de las empresas, es un factor de motivación e integración de los trabajadores. Es importante pues también que contribuye de la mejor manera a la imagen del producto o del servicio que generan las empresas. Y asimismo pues aumenta la satisfacción del cliente final con el que pues ya se tiene como una lealtad hacia la empresa o hacia el producto. Entonces por eso acá pusimos esta imagen, que es la integración total del proceso. Acá va pues la excelencia de la gestión, el equipo de comprometido de la calidad, la mejora continua y la satisfacción del cliente, que pues es importante en todas las empresas. Ya por último, pues vemos la importancia pues del proceso de los datos como generador de la información. El procesamiento de los datos pues es importante ya que permite clasificar los diferentes escenarios y para poder obtener la perspectiva pues más analítica de los datos recolectados, ¿no? Pues todo esto debido a la cantidad de información que pues llega a cierta cantidad, entonces eh, aumenta y pues circula constantemente, ¿no? Entonces logra importantes mejoras, puesto que las empresas automatizan los procesos suministrándolo en plataformas. Entonces ahí también es importante pues también un ejemplo que es pues el Big Data, que pues él ayuda a las empresas pues a descubrir nuevas necesidades, pues para así prepararlos como más hacia lo de afuera, ¿no? Hacia manejando los datos y pues todo el tema. Sirve pues el comportamiento del mercado, análisis de indicadores internos, externos, niveles de venta, productividad y niveles de calidad. Entonces, todo esto son plataformas pues que ayudan a la toma de decisiones y pues tienen una gran ventaja de competitividad dentro de las empresas. Entonces, esto es muy importante como tal. Todo lo que son datos universarios, herramientas, diagramas de suspensión, histogramas, todo esto pues nos ayuda a tomar decisiones como tal. Entonces, pues ese fue el trabajo de la unidad número 3. Muchas gracias por su atención.